Hola, hoy nos metemos de lleno con una herramienta clave, casi mágica diría yo, en la música, la ecualización, la famosa EQ. Hola. Sí, fundamental. Tenemos varias fuentes que nos van a guiar, desde lo más básico hasta cosas ya más pro, ¿no? Exacto. Sí, la idea es entender bien qué es la EQ, por qué es tan importante en producción musical y sobre todo cómo usarla con cabeza, sin seguir recetas al pie de la letra. Queremos captar la esencia. Totalmente. Y es clave verla como eso, como una herramienta. Potente, sí, pero que hay que usar con intención. A veces, de verdad, la mejor EQ es no usarla. ¿Ah, sí? Claro, si tienes sonidos que ya de por sí están bien grabados, bien diseñados, pues igual no hace falta tocar nada. La clave es entrenar el oído, saber que escuchas y, bueno, tomar decisiones con fundamento, ya sea para arreglar algo o para darle forma, ¿no? Creativamente. Ok. Vamos a desglosar esto, entonces. Empecemos por la base. Entender qué son las frecuencias, los tipos de ecualizadores que hay, los filtros y cómo podemos usar oídos y ojos con los analizadores para, digamos, entender un sonido antes de meterle mano. Perfecto. A ver, para empezar, recordemos algo básico. El oído humano. Escuchamos en un rango, ¿no? Que va más o menos de los 20 hercios, los 20 hertz, hasta los 20.000 hercios o 20 kilohertz. Cada hercio es una vibración por segundo. Exacto, un ciclo. Y los sonidos son mezclas súper complejas de todas esas vibraciones. La EQ entonces nos da como el superpoder de ver y manipular el balance de esas frecuencias. Justamente. Y el ecualizador más común, el que te encuentras en todos lados en estudio, es el paramétrico. El paramétrico, vale. Su gran ventaja es la precisión. Te deja ajustar varios parámetros para cada filtro que pones. Y los filtros básicos que trae son, bueno, varios. A ver. Primero, los pasa altos, o High Pass Filter, HPF, o Low Cut, que es más descriptivo. Cortabajos, sí. Eso. Como dice el nombre, corta los bajos. Atenúa o quita las frecuencias por debajo de un punto que tú eliges. Esa es la frecuencia de corte. Ajá. Y además ajustas la pendiente, el slope. O sea, qué tan brusco es el corte. Lo típico es 6, 12, 18, 24 decibeles por octava. Más número, más agresivo. Más agresivo exacto. Son súper útiles para limpiar el barro, esas frecuencias graves que sobran en voces, guitarras, platos. Cosas que no necesitan tanto grave. Entendido. Como quitarle peso innecesario a lo que tiene que sonar más arriba. ¿Y lo contrario? Pues lo contrario es el pasabajos, o Low Pass Filter, LPF, o High Cut. Cortagudos. Hace lo inverso. Atenúa los agudos, por encima de la frecuencia de corte que elijas. También con su pendiente ajustable. Sirve para suavizar sonidos muy chillones o para crear efectos, ¿sabes? Como de distancia, que algo suene más apagado, más lejos. Vale. Pasa altos, pasa bajos. ¿Qué más? Pues el corazón del paramétrico, el filtro que más se usa para esculpir de verdad, es la campana, el bell. Ah, la campana. Imagínate eso, una campana en el gráfico del EQ. Con ella puedes realzar, o sea, subir, o atenuar, bajar, un rango específico de frecuencias. Ujú. Y aquí está la gracia del paramétrico. Controlas tres cosas clave. 1. La frecuencia central. El punto exacto donde la campana hace más efecto. El pico. El pico, sí. 2. La ganancia. El gain. ¿Cuánto subes o bajas esa frecuencia? ¿En decibelios? ¿En dB? ¿Positivo o negativo? Exacto. E3. El factor Q, o ancho de banda, que te dice qué tan amplio o estrecho es ese rango que afecta a la campana. Ah, claro. Un Q alto es una campana súper estrecha, casi quirúrgica, ideal para quitar una resonancia molesta o un pitido. Precisión. Mucha. Y un Q bajo es una campana ancha, más suave, más musical, para realces o cortes más generales. Es como tener cinceles de distinto tamaño, ¿no? Uno fino para el detalle y otro ancho para la forma general. Muy buena analogía. Exactamente eso. Vale. Y ya para terminar con los tipos básicos, están los filtros shelf o estantería. Shelf. Hay low shelf y high shelf. El low shelf afecta todas las frecuencias por debajo de un punto que marcas. Las sube o las baja todas juntas, como en bloque. Como una estantería, claro. Es dar más peso grave general o añadir brillo general.
pero suelen ser menos precisos para problemas concretos que las campanas. Ok, entonces tenemos filtros para cortar extremos, HP, FL, Pérez para esculpir zonas medias, Bell, y estanterías para ajustes generales, Shelf. Entendido. Ahora, algo que se repite mucho en las fuentes, la diferencia entre EQ sustractiva y aditiva. ¿Por qué esa insistencia en priorizar la sustractiva? Es que es casi una filosofía de mezcla, ¿sabes? Un principio fundamental que muchos defienden. A ver, cuéntame. La EQ sustractiva es quitar, reducir frecuencias. La aditiva es añadir, realzar, y se recomienda priorizar quitar por dos motivos principales. Primero, muchas veces los problemas de una mezcla vienen de que hay demasiada energía en ciertas zonas. Excesos. Exacto. Resonancias molestas, el barro ese en los medios graves, enmascaramiento. Si quitas esas frecuencias problemáticas, limpias el sonido. Y ojo, como efecto secundario, otras frecuencias que sí importan se oyen mejor sin necesidad de subirlas. Ah, claro, les hace sitio. Les hace sitio. Y segundo, cada vez que realzas, que haces EQ aditiva, sobre todo si le das mucha ganancia o usas Qs muy estrechos, corres más riesgo de meter problemas de fase o de que suene artificial, poco natural. Cortar suele ser más transparente, más respetuoso con el sonido original. Qué interesante. O sea que, a ver si entiendo. A veces, para que algo suene más brillante, en vez de subirle los agudos directamente, Ajá. podría funcionar quitarle un poco de medios graves que lo estaban como tapando. Exactamente. Es pensar en negativo, crear espacio, quitar lo que sobra para que lo importante respire y brille solo. Y esto nos lleva de cabeza a la necesidad de analizar antes de hacer nada. Y aquí es donde, como decías, se pone realmente interesante. ¿Cómo sabemos qué quitar? O bueno, si hace falta, qué añadir. Claro, ¿cómo lo vemos? Aquí es donde entran los analizadores de espectro. Son herramientas visuales. Casi todos los EQs modernos los traen integrados. El Pro Q3 de FabFilter, el EQ8 de Ableton. Sí, los he visto. O hay plugins gratuitos buenísimos como el Span de Voxengo o el SMEXscope, aunque ese es más osciloscopio. Pero Span es genial. Te muestran un gráfico en tiempo real, las frecuencias presentes en el sonido y su nivel. El dibujito de las montañas. Ese mismo. Ojo, no reemplazan al oído, ¿eh? El oído siempre tiene la última palabra. Pero son una ayuda brutal para confirmar lo que crees que escuchas o para pillar problemas que igual se te escapan. Y aquí hay algo fascinante que mencionan las fuentes, que hasta la forma en que estos analizadores muestran la info puede influir. Hablan del tilt, la inclinación. ¿Puedes explicar eso un poco? Suena sutil, pero ¿cómo? Importante. Sí, es un detalle técnico, pero tiene su miga en la práctica. El tilt es cómo el analizador compensa, digamos, la tendencia natural del oído y de mucha música a tener más energía en graves y menos en agudos. Ajá. El Pro QTS, por ejemplo, te deja ajustar ese tilt. Si pones 3 o 4.5 decibeles por octava, intenta que una señal como el ruido rosa, que al oído suena bastante equilibrada, se vea como una línea más o menos plana. Vale. Eso te ayuda a ver si algo se desvía de ese balance percibido. En cambio, el EQ8 de Ableton tiene tilt 0. El ruido rosa ahí se ve como una línea que baja claramente hacia los agudos. O sea, la misma señal se ve distinta. Exacto. Ninguno es mejor o peor. Pero claro, si ves esa curva descendente tan marcada en Ableton, podrías pensar, uy, le faltan agudos. Y la misma señal en Pro Q3 con tilt activado parecería más balanceada. Hay que conocer la herramienta y sobre todo confiar en el oído mientras usas el visualizador como una segunda opinión, digamos. Claro. Es como usar mapas distintos para ver lo mismo. Hay que saber leerlos. Y hablando de interpretar, las fuentes machacan mucho con que no hay recetas mágicas. ¿Verdad? El ejemplo del bombo de Richie Hawtin me encantó. Totalmente. Es que no puedes coger una lista de las mejores frecuencias para el bombo y aplicarla siempre. Imposible. Un bombo de tecno minimalista como los de Hawtin no tiene nada que ver con uno de rock potente o uno de hip hop ochentero. Claro. Uno tendrá el subgrave súper abajo, otro más pegada en los medios graves por los 200 Hz quizá, otro necesitará más el clic agudo sobre 5 kHz para cortar en la mezcla. Y lo que dice el ejemplo, si coges ese bombo suelto y lo metes en tu tema, lo más seguro es que no suene igual. ¿Por qué?
porque interactúa diferente con tu bajo, con tus sintes, con toda tu mezcla. El contexto lo es todo. La EQ siempre tiene que ser una respuesta a lo que necesite ese sonido en esa canción concreta. Vamos a aplicar esto. Pongamos ejemplos de instrumentos típicos que salen en las fuentes. Y pensemos cómo analizarlos y qué buscaríamos con la EQ, pero sin olvidar que no son reglas fijas, ¿vale? Empecemos con el kick, el bombo. Vale, el kick. Lo primero, escuchar y mirar el analizador. ¿Dónde está la chicha? El golpe grave fundamental. Hay mucho sub, por debajo de 40 a 50 Hz, que a lo mejor ensucia o ni se oye en muchos altavoces. ¿Cómo están los medios graves? Entre 150 y 300 Hz, por ahí. A veces ahí está el cuerpo, pero también puede haber barro que choca con el bajo. ¿El famoso barro? Ese. Y luego los agudos. ¿Tiene suficiente clic, pegada? Esa definición que a veces está entre 3 y 6 kHz. La anécdota del grupo Heavy es buenísima. Es perfecta. Pedían más bombo, pensando en el grave, y lo que necesitaban era realzar esos agudos para que se oyera el clac del pedal entre las guitarras. Claro. A veces un pequeño realce ahí o un cortecito en los medios graves para limpiar hacen mucho más porque se oiga el bombo que subirle el grave sin más. Vale, con el kick. Buscar balance entre peso, cuerpo y definición. ¿Y un clap o una caja, un snare? Esos tienen menos graves, ¿no? Correcto. Viven más en medios y agudos. Buscamos el cuerpo, el golpe principal, que suele estar en los medios. No sé, entre 200 y 1000 Hz, por decir algo. Ajá. Y luego el brillo o el aire, en los agudos, de 5 kHz para arriba. Las fuentes comentan cómo añadir un poquito de brillo ahí, con un high shelf suave o una campana ancha. Puede hacerlo sonar más presente, más cercano. Más cerca. Sí, hay una conexión psicológica. Asociamos brillo con cercanía. Pero de nuevo, el enfoque sustractivo. Y si suena opaco porque tiene demasiada energía en los medios bajos, entre 200 y 500 Hz, quizá un cortecito ahí lo abre y le da claridad sin meterle agudos artificiales. Fáciles. Suelen serlo, sí. Su energía está casi toda en los agudos. Lo más normal ahí es meter un pasaaltos, un HPF, bastante arriba para quitar cualquier ruido grave que se haya colado. ¿Limpiar abajo? Eso. Y a veces, ni eso. Si suena bien y encaja, déjalo. Es un error común sentir que hay que ecualizar todo sí o sí. Si la fuente es buena y funciona, pues ya está. El lema de menos es más, otra vez, vale. ¿Y elementos con melodía o armonía? Bajos, sintes, pads. Aquí se puede complicar si hay capas, ¿no? Sí, aquí el análisis es súper importante. ¿Dónde vive cada sonido? Con los bajos, lo típico es asegurarse de que no se peleen con el kick. A veces hay que decidir cuál manda en el subgrave y usar EQ, y a veces sidechain, que luego vemos, para que encajen. Ajá. Con sintes y pads, el problema suele ser la acumulación en los medios. Si tienes un pad ahí denso y un sinte solista compitiendo en el mismo sitio, digamos entre 500 Hz y 2 kHz, la mezcla se embarra, suena congestionada. Sí, pasa mucho. Ahí la EQ sustractiva es oro. Bajarle un poquito esas frecuencias al pad, al fondo, puede crear el hueco perfecto para que el sinte líder, el prota, respire y se entienda genial. Entonces, la EQ no es solo limpiar o arreglar. Es también crear relaciones entre los sonidos, como de espacio, de jerarquía. Exactamente. Es una herramienta para esculpir y para posicionar. Puedes hacer que algo suene más lejos, quitándole agudos, o más cerca, añadiéndoselos, con cuidado. Puedes tallar huequitos, nichos frecuenciales, para que cada instrumento tenga su sitio. Es técnico y artístico a la vez. Y ahora, vamos un paso más allá. Las fuentes hablan de algo más avanzado, pero que suena súper potente. La ecualización dinámica. Suena a ciencia ficción, una EQ que reacciona sola. Jaja, no tanto, pero sí es muy útil. A ver, piensa en la EQ normal, la que hemos visto, como estática. Si cortas 3 decibeles a 500 Hz, ese corte está ahí siempre. Da igual si el sonido es fuerte o suave en esa frecuencia. Constante. Constante. La EQ dinámica, en cambio, mezcla la selectividad de frecuencia de un EQ con la sensibilidad al nivel de un compresor. ¿Cómo? Solo actúa, corta o realza, cuando la energía en la banda de frecuencia que tú eliges supera un umbral que también marcas. Ah, o sea que solo actúa cuando esa frecuencia se pasa de lista, digamos. Pero si no, deja el sonido tranquilo. Exacto. Es como piensa en un compresor multibanda.
El Pro MB de FabFilter, el Multiband Dynamics de Ableton. Sí, Esos dividen el sonido en bandas y comprimen cada banda por separado, solo cuando la señal en esa banda supera un umbral. La EQ dinámica es muy parecida conceptualmente. A veces bien integrada en EQs paramétricos, como en el Pro Q3, que tiene una opción Make Dynamic, o como plugins específicos. Te permite eso, atenuar o realzar dinámicamente una frecuencia concreta. ¿y un ejemplo práctico donde esto sea la solución ideal? Las fuentes dan un muy bueno. Un Sintel que le abres y cierras el filtro, el cutoff. Ujú. Al abrirse el filtro, la resonancia que suele tener puede crear picos muy molestos en ciertas frecuencias agudas. Y esos picos cambian de frecuencia según abres el filtro. Claro. Si intentas controlar uno de esos picos con un eco estático, con una campana fija, ese corte te va a fastidiar el sonido cuando el filtro esté cerrado o en otra posición donde ese pico no existe. Te comes sonido bueno. Exacto. Con EQ dinámica, puedes poner una campana en la zona problemática y decirle, oye, solo baja esta frecuencia cuando su nivel pase de X. Así controlas la resonancia solo cuando ocurre, pero el resto del tiempo, el sinte suena natural. Es genial para cosas que cambian mucho, como voces con sibilancia que aparece y desaparece, o bajos con alguna nota que resuena más de la cuenta. Entiendo. Es como tener un pequeño ingeniero ajustando el EQ en tiempo real, pero solo cuando toca. Muy inteligente. Y también mencionan herramientas como TrackSpacer. Sí, TrackSpacer y otros parecidos aplican la idea del sidechain, que una señal controle el proceso de otra, pero a la EQ. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, pones TrackSpacer en la pista de un pad y le mandas la señal de la voz principal. TrackSpacer analiza qué frecuencias tiene la voz en cada momento y automáticamente baja esas mismas frecuencias en el pad solo mientras la voz está sonando. ¡Wow! Es una forma súper rápida y efectiva de crear espacio para el elemento principal sin tener que dibujar automatizaciones complejas de EQ en el pad. Suena muy útil para evitar que las cosas se tapen entre sí. Y una última cosita técnica. Mencionan tipos de fase: natural, lineal, zero latency. ¿Hay que preocuparse mucho por eso al empezar? Sinceramente, para la mayoría de usos en producción y mezcla no es algo para obsesionarse al principio. Es un tema complejo, ¿eh? Vale. Los filtros de EQ, por cómo funcionan, pueden introducir desfases de tiempo pequeñísimos entre frecuencias. Alteran la fase. Los EQs de fase lineal evitan eso, pero consumen más CPU y a veces meten otros problemillas como pre-ringing. Uf. Los de latencia cero intentan minimizar el retraso del procesamiento. El modo normal de la mayoría de EQs, que suelen llamar Natural Phase o algo así, generalmente suena bien y es eficiente. Entonces, ¿cuándo sí importa? La fase lineal puede ser más importante en mastering, o si ecualizas pistas grabadas con varios micros, como una batería, donde la coherencia de fase entre micros es crucial. Pero para empezar a esculpir sonidos sueltos en una mezcla, el modo estándar suele ir perfecto. Perfecto. Entonces, eso lo dejamos para más adelante. Volviendo a la filosofía general, queda claro que la EQ es subjetiva. El oído manda, pero los analizadores son una buena ayuda. Totalmente. Y un peligro real, que lo advierten mucho las fuentes, es pasarse de rosca, la sobreecualización. El efecto sonrisa. Ese. Es muy fácil caer en empezar a subir graves y agudos porque al principio suena como más boom, más impactante. El problema es que el oído se acostumbra súper rápido a ese sonido coloreado. Te adaptas. Te adaptas. Y la anécdota es clásica. Ecualizas, te suena genial, te acostumbras. Quitas el EQ de golpe. Y el sonido original te parece plano, sin vida, horrible. Pero a lo mejor la versión ecualizada era la que estaba realmente desbalanceada y te iba a cansar a la larga. Generalmente en la mezcla buscas un balance espectral más o menos uniforme, que en un analizador del máster se vea como una curva relativamente plana, quizá con un poquito más de grave natural y una caída suave en agudos, pero sin picos ni valles exagerados. Y esto conecta con otro punto clave que ya salió: la importancia de partir de buenos sonidos. Fundamental. Si eliges buenos samples, grabas bien tus instrumentos, o te curras los patches de sinte para que ya suenen bien y encajen con lo demás, el trabajo de EQ será mínimo. Quizás solo unos cortes de HPF para limpiar y pequeños ajustes para encajar. Si el sonido base es malo o no pega ni con cola, intentar arreglarlo solo con EQ suele ser una batalla perdida. Y a menudo acabas con sonidos súper artificiales, muy procesados. Menos es más. Volvemos a eso. Es un gran lema aquí, sí. Entonces el consejo final de las fuentes parece ser:
Experimentar, pero con intención. Sí, exacto. No tener miedo a probar. Empezar con la EQ sustractiva, buscar resonancias molestas con una campana estrecha y con mucha ganancia, barrer hasta encontrar dónde suena feo, y luego bajar ahí con una Q más ancha y ganancia negativa, más suave. Ajá. Probar los cortes de HPF para limpiar graves que no aportan. Si necesitas EQ aditiva, que sea con moderación. Quizá con EQs que emulen cacharros analógicos si buscas un color concreto, pero vamos, no es imprescindible ni mucho menos. Y explorar la EQ dinámica para esos problemas puntuales que un EQ estático no arregla bien. Es aprender haciendo, y equivocarse al principio es parte del camino. Es normal. Entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos visto un montón. Entender las frecuencias, los tipos de filtros, la ayuda visual de los analizadores, la diferencia clave entre eco estática y dinámica, y sobre todo esa filosofía de que la EQ depende del contexto, es subjetiva y necesita escucha crítica. No hay fórmulas mágicas, sino herramientas y criterio. Exacto. Dominar la EQ sin duda es un viaje. Lleva tiempo, mucha práctica de oído y experimentar. Pero desarrollar esa habilidad te da un poder increíble para moldear el sonido, para resolver conflictos en la mezcla, y al final para que tus producciones suenen claras, equilibradas, potentes, profesionales. Es una de las bases de la producción musical, sin duda. Y para dejar una idea ahí flotando, más allá de hacer música, ¿cómo podría esta comprensión más profunda de las frecuencias y de la EQ cambiar nuestra forma de simplemente escuchar música? Buena pregunta. Quizás empezamos a notar más cómo los ingenieros crean esos espacios limpios entre instrumentos, cómo manejan la pegada del bombo y el bajo, o cómo usan el brillo para traer una dos al frente en nuestros temas favoritos. Podría abrirnos una nueva forma de apreciar la música que oímos cada día. Seguramente sí. Te cambia la escucha. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada en el mundo de la ecualización. Esperamos que les haya sido útil y revelador. Hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto.